Polimorfismo en programación orientada a objetos. ¿Qué es esto? El polimorfismo es hacer que un método de una clase padre se pueda comportar de diferente manera en una clase hija. Vamos a ver un ejemplo de Spider-Man muy pero muy bueno. Aquí tengo una clase padre llamada Spider-Man, ¿ya? Tengo un método genérico y simplemente dice que el poder de poder es único, ¿ya? Porque como hay diferentes Spider-Man, cada uno tiene o suele tener un poder distinto o único, ¿ya? Y por eso genero aquí un print o simplemente un return que me dice que los poderes únicos de diferentes Spider-Man. Ya, esto es súper genérico, ¿verdad? De todos los Spider-Man, es más, de todos los superhéroes, quitando el Spider-Man aquí, ¿ya? Un método. Recuerda que un método, y este tema es de programación orientada a objetos, recuerda que un método lo que hace es una acción de una clase, y una acción como por ejemplo en Spider-Man los superpoderes, tirar telaraña, treparse, etc. Ahora vamos a lo que nos compete. Vamos a crear una clase hija que pueda tener este mismo método pero que actúe dependiendo del superpoder del Spider-Man. Vamos a hacer primero a Peter Parker. Creamos class, luego ponemos Peter Parker, porque estamos hablando de Peter Parker, ponemos paréntesis Spider-Man y luego afuera colocamos 2 puntos, ¿ya? Aquí le estamos poniendo dentro de los paréntesis la clase padre, ¿ya? De Spider-Man, ¿ya? Porque Peter Parker es un Spider-Man, ¿ya? Luego ponemos el método específico de este superhéroe, en este caso sería def poderes únicos, el mismo. Aquí Visual Studio Code me va a traer todo eso, pero no, yo lo voy a hacer un poquito más sencillo, porque me está trayendo literalmente el método de la clase padre, pero no, yo lo quiero hacer distinto, y es un poquito distinto, obviamente, de escribirlo. Ponemos poderes únicos, abrimos 2 paréntesis y colocamos self, ya como lo tenía Visual Studio Code, 2 puntos, le damos tab, y lo que vamos a poner aquí es el mismo return, ya, return, y colocamos 2 comillas dobles. Dentro de las 2 comillas dobles vamos a colocar la pequeña diferencia de lo que hace este método con esta clase hija. Incluso lo voy a escribir, que sería Peter Parker puede generar telarañas orgánicas. Recuerda que esto fue de la película de Sony del 2002. En los cómics no es así, eso no es canónico, pero aquí en la película sí lo hacen, ¿ya? No importa, no le prestes atención. Ahora, ¿qué vamos a hacer adicionalmente? Vamos a crear otra clase hija para mostrarlo de manera más textual, ¿ya? Pero no lo voy a escribir, ya yo lo tengo hecho y simplemente te lo voy a explicar porque hay que hacer el video un poquito corto. Entonces, ¿qué creamos? Aquí tenemos una clase hija de Peter Parker y aquí tenemos una clase hija pero de Miles Morales, que nace de los Spider-Man, ¿ya? Tirando al tema de las clases hijas, pero es lo mismo, ¿ya? Yo quiero el método específico, lo traigo del método genérico de poderes únicos. Aquí está poderes únicos y coloco el poder único de Miles Morales, que él se puede hacer invisible, ya. Lo que quiero darte a entender es que de una clase padre con un método genérico podemos usarlo igual o de la misma forma que lo estuviéramos usando aquí, pero luego le cambiamos un poquito y le ponemos el método específico, ¿ya? En este caso de Peter Parker es que puede generar telarañas orgánicas y de Miles Morales es que se puede hacer invisible, ¿ya? Cosas pequeñas pero específicas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a crear? Es que vamos a crear los objetos. Y como lo creamos, ponemos un nombre el que yo quiera. Yo voy a poner Spider-Man objetos, ¿ya? Pero escrito bien, objetos. Listo, damos igual y que vamos a poner aquí 2 corchetes. Dentro de estos 2 corchetes, ahora sí vamos a crear la lista de los objetos. El primero de Spider-Man, 2 paréntesis y lo diferencio con una coma. Luego, ¿cuál creamos? Creamos a Peter Parker. Peter con mayúscula, aquí está Peter Parker, 2 paréntesis, coma afuera. Miles Morales, los mismos 2 paréntesis, una coma, no, porque ya es el final, ¿ya? Y listo, ya creamos la lista de los objetos. Simplemente es un objeto de toda la vida como lo habíamos creado antes en los videos pasados, ¿ya? Ahora, vamos a poner ahora el polimorfismo, que esto sencillamente dice que se puede crear un método de diferentes cosas, ¿ya? Y como lo creamos, ponemos porque vamos a crear un bucle for Spider-Man y ponemos in Spider-Man
objetos, ya el que acabamos de crear. Este Spider-Man es totalmente nuevo, es para el for, ya recuerda cómo se hacían los for, que se guardaban en una variable para que recorra la lista de objetos que acabamos de crear y me traiga cada uno de ellos, ya es un sencillo paso para que me muestre cada método de las clases hija que acabamos de crear. Y listo, bajamos aquí un momentico y seguimos, ponemos 2 puntos en el for y que vamos a poner aquí el print de toda la vida. Y que ponemos Spider-Man, la misma variable que acabamos de crear aquí en el for, Spider-Man punto poderes únicos. Vamos a ver, poderes únicos. Únicos y 2 paréntesis, ya. Recuerda que este Spider-Man viene de este for y poderes únicos viene de la clase padre. Aquí está, poderes únicos. Vamos a la consola. Y listo, aquí dice poderes únicos diferentes de Spider-Man, ya el método genérico de la clase padre y el método específico de la clase hija. Peter Parker puede generar telarañas orgánicas y el otro, Miles Morales, puede ser invisible. Y listo, vamos a ver qué aprendiste. Aquí aprendiste obviamente y de forma muy sutil a cómo crear clases y cómo programar en programación orientada a objetos, ya a crear una clase padre, a crear una clase hija y crear un polimórfimo. ¿Qué es esto? Que simplemente puedes crear con un método genérico o con un mismo método que funcione de diferentes maneras en diferentes clases hijas, ¿ya? Porque lo necesitamos para crear diferentes Spider-Man. Y también aprendiste a cómo generar un for para que me muestres cada uno de ellos. Y listo. Muchísimas gracias por ver este video.